Los exploradores, documentalistas e investigadores de National Geographic, Derek y Beverly Joubert, buscan desentrañar las complejas relaciones que los grandes felinos establecen con sus presas y cómo eso afecta al medio ambiente. Cada hueso nos recuerda a la presa que vimos cazar a algún león. Es como pararse en medio de un campo de batalla y ver a los fantasmas librar sus batallas. Pero a esto nos dedicamos. Es nuestra misión, nuestro trabajo de por vida. Acompáñanos en este viaje hacia la ciencia, las observaciones, las anotaciones y los nuevos puntos de vista de esta, nuestra aventura de los grandes felinos. Un viaje de 35 años. Nuestra historia comienza en uno de los lugares más salvajes y aislados de Botsuana, el delta del Okavango. Lo que más nos atrajo de este enclave es que, como la mayoría de las marismas, desprende una energía genuina y pura. Pero no solo eso. Su belleza y su pureza son difíciles de describir. Fue aquí donde empezó nuestra aventura. Siempre siento ese misterio que sugiere la frontera cuando sobrevolamos el largo Noga, el río que serpentea por el delta del Okavango. Quizás sea porque parece que ahí acaba el mundo. Vinimos por primera vez hace 20 años con la intención de quedarnos dos. Pero la naturaleza, los elefantes, nos sedujeron. Y por supuesto, cuando nos enteramos de que este era un lugar privilegiado en cuanto a presencia de grandes felinos, ni nos lo pensamos. Y año tras año fuimos recopilando gran cantidad de datos sobre una misma manada. Quizás fuera eso lo primero que nos atrajo de Duba Island y de las enormes manadas de búfalos que caminan por las aguas de los ríos y canales de una isla de la que a veces se inunda la mitad de su terreno. Desde el aire hemos visto manadas de unos 1000 búfalos y explorando la zona dimos con algo que nos sorprendió mucho y eran leonas adultas que cruzaban las aguas siguiendo a los búfalos. Pero primero tuvimos que establecer el campamento base, y lo hicimos en una isla, escondida de la vista desde el aire y desde la tierra. Montamos las tiendas en los árboles, en la zona más profunda a la que pudimos llegar en coche. Nos gusta estar lo más alejados de la gente que se pueda. Vivimos en el bosque. Este es nuestro hogar. Nos gusta desaparecer y desde luego hogar no significa casa. Para nosotros es importante vivir en un lugar no permanente, donde podamos concentrarnos en nuestro trabajo como exploradores, fotógrafos y documentalistas. Por eso vivimos en tiendas. Siempre lo hemos hecho así. Los leones de aquí son los más grandes que he visto, y tienen dos características únicas que nos trajeron a estudiarlos.
Cazan casi siempre durante el día y su presa estrella es el búfalo. La caza puede darse en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso en el campamento. La caza del búfalo es una de las más extremas y peligrosas para los leones. Por eso es tan importante el trabajo en equipo. En los últimos años nos hemos centrado en estudiar sus dinámicas de manada. Las hembras son mucho más fáciles de matar para ellos, pero siguen siendo peligrosas, porque cuentan con unos cuernos y unas pezuñas muy afilados que podrían abrir en canal una piel fina como la del león. Es una competición de ingenio y fuerza. Al principio nos costó un poco salir del desconcierto y el horror que provocan la sangre y la muerte. Pero al final, esto no es solo una realidad cruel, sino la razón de ser de la vida de todo depredador. Dos décadas con la misma manada de leonas nos han enseñado muchas cosas. Desde el principio supimos que para aprender algo nuevo de ellas, tendríamos que seguirlas constantemente por todo tipo de terrenos y dejar que nos guiaran. Para llegar a entender el concepto de la depredación y su impacto real en la naturaleza, hemos tenido que salir de nuestra zona de confort con frecuencia. Hemos trabajado casi siempre de noche. Al fin y al cabo, los leones son los depredadores nocturnos más grandes de África. Son los que mandan en las horas de oscuridad. Decidimos trabajar de noche con leones a principios de los 80. Teníamos que conseguir ver a través del velo de la noche para entrar en su espacio-tiempo. Vivimos así durante 15 años, durmiendo de día y viviendo de noche como depredadores nocturnos. ¿Sabes lo que es vivir con la tensión de saber que algo puede emerger de repente de la oscuridad y venir hacia ti desde cualquier punto? Pero a veces los leones no están solos en esa oscuridad. Gracias a nuestras noches de trabajo descubrimos toda una entretela de agresiones, ataques y sangrientas batallas nocturnas entre hienas y leones. Era algo que nunca habíamos visto en animales, pero sí en los campos de batalla del género humano. La pregunta era, ¿cuándo ganan los leones y cuándo las hienas?
Estas refriegas entre leones y hienas nos plantearon una duda. ¿Por qué unas veces las hienas ganan con tanta facilidad y otras los leones las cazan sin problemas? Ahora sabemos que la respuesta viene con melena. Son los machos. Esto es lo que hace que los machos sean tan importantes para la manada. Para saber más, pasamos años en la penumbra siguiendo leones. Y lo que descubrimos fue una sorpresa que dejó a la comunidad científica con la boca abierta. Comprobar que las hienas son una verdadera amenaza, pero que los leones machos son su antídoto, era una novedad. No son solo las majestuosas figuras que reinan en la manada, como todos pensábamos. Hemos pasado muchísimo tiempo fotografiando y observando cada rasgo del comportamiento de los leones, aprendiendo una cosa nueva cada día. Lo bueno es que teníamos todo el tiempo y que a menudo capturábamos nuevos datos para la ciencia, pruebas irrefutables. Hace 30 años captamos imágenes del león macho defensor por excelencia. Lo bautizamos como Ensuaidumela, el que saluda al fuego. Era el que tenía el privilegio de hacer su aparición contra las hienas. Lo podríamos haber llamado asesino de hienas. Esta escena no tiene ningún corte ni edición. Muestra su intensidad y su decisión a la hora de derrocar a la matriarca de las hienas. Siempre me ha impresionado mucho su obsesión particular por matar hienas y la eficacia con la que ejecuta esa voluntad. Cabe recordar que todo león tiene ese mismo instinto asesino, por muy pacífico que parezca. Las hembras cazan todo tipo de presas. Están hechas para eso. Tienen la fisonomía perfecta, un cuello robusto y los músculos fuertes, así como unas caderas y piernas ágiles. Es importante recalcar que estas leonas han crecido con nosotros por aquí. Prefieren la sombra compacta de nuestro coche al baile de sol y sombra que les ofrecen las hojas de los árboles. Puedo tener imágenes de unas 1000 leonas. Vivo en la búsqueda continua de una fotografía que refleje el espíritu de la hembra cazadora. Cada león es diferente, como cada día aquí. En todo este tiempo no ha habido ni un solo día en que nos hayamos aburrido. Si no son los leones o los elefantes, son los búfalos, con los que logramos establecer una cierta intimidad. Los búfalos son presas y, aunque tienen unas vidas propias y fascinantes, necesitan la presión constante del depredador para seguir vivos. Los grupos migratorios necesitan de una fuerza conductora
y en ocasiones esta fuerza proviene de alguna silueta que acecha entre la hierba. Esta leona tiene cachorros que alimentar, nacidos hace 2 días en una estación seca y especialmente complicada. Hemos estado siguiéndola. Esta semana ha perdido ya varias presas. Por desgracia, hoy otra. Enviar a los defensores de la manada a por comida es un peaje que hay que pagar en un día como hoy. Los cachorros demandan alimento en su matorral. Su macho es viejo, está curtido en 1000 batallas, pero sigue siendo el protector de la manada. Su futuro depende de él. Cuando lo miramos a los ojos, ambos nos acordamos de un macho que conocimos muchos años atrás. Él nos enseñó algo que muy poca gente ha tenido la ocasión de presenciar. Lo seguimos durante toda su vida. Era casi de nuestra familia cuando volvió a su antiguo territorio. Estaba viejo, con el pelaje esquilmado y sin cola. Abandonó su manada y de repente nos iluminó. ¿Qué pasa con los leones viejos? Escribí: hoy hemos perdido un amigo. La suave brisa se lleva una leyenda. Parece que no todo el que vive empuñando la espada muere con ella. Aquel macho viejo fue el único león al que hemos visto morir en paz. Me entran escalofríos de ver a Derek removiendo los huesos en la noche como el Dr. Jekyll. Pero es la forma que tenemos de entender el ciclo de la vida de los machos. No todo el mundo comparte esa fascinación, ni ve la majestuosidad. Los cazadores de safari les disparan a 500 leones al año. Es un acervo genéticamente increíblemente reducido y suelen ser machos. Es totalmente demencial esta práctica de cazar por diversión, por el trofeo. Pero es que dejando eso a un lado, las cifras hablan por sí solas. Hace 60 años había 450.000 leones y hoy debemos de rondar los 20.000. Los cazadores seleccionan a los que mejor representan la especie basándose en la misma característica que los leones usan para dominar y decidir quién se lleva la victoria: su flamante melena. Los leones necesitan sus melenas cuando luchan. Y puede que los cazadores no disparen a los 20.000 leones, pero a los 4.500 machos con melenas sí. Esto produce efectos secundarios funestos. Tras cada cacería de safari, los leones que quedan pelean entre ellos y los machos matan a los cachorros. Entonces, para proteger a sus cachorros, las manadas se dividen. A veces las propias hembras pierden la esperanza y se desata una masacre de cachorros.
El trauma emocional, tanto si mueren de muerte natural como si no, produce un impacto en sus madres, que a veces vuelven, los buscan y se los comen ellas mismas. No tenemos ni idea de cómo afectan estos sucesos a los animales, a todos los animales. Lo que hemos descubierto recientemente es que las hembras con cachorros pequeños se van lo más lejos que pueden a territorios desocupados, y aquí los únicos territorios desocupados están cerca de los pueblos. Da igual que sean machos jóvenes o hembras huidas, los efectos secundarios dañan a toda la población de leones. Por cada licencia de caza se calcula que mueren entre 20 y 30 leones. Pero las continuas cacerías siguen llevando al desastre. La actividad de la caza autorizada hará desaparecer las poblaciones de leones algún día. Un día peligrosamente cercano. La isla está naturalmente aislada y protegida de todo el mundo, excepto de los valientes o de los extremadamente tontos, como podemos ser nosotros. Por ahora, el puente torcido es la única vía de entrada y salida, y esta manada de leones está alejada de toda influencia externa. Hemos estropeado media docena de vehículos como este. Un error muy caro, puede ser, pero ¿qué hacemos? Así es si queremos vivir inmersos en el paraíso, siempre al límite y en busca de los secretos más ocultos de la vida de los felinos. Al encontrar siempre esqueletos de búfalo tirados en la hierba, podemos pensar que los leones ganan todos los asaltos, pero en realidad no. Al menos 6 leones que conocemos han acabado acorralados contra un arbusto y corneados hasta la muerte por los búfalos. El día a día entraña ya muchos retos para los leones. A eso súmale la amenaza de la caza, el impacto social tras cada cacería y la disminución de sus territorios. Por eso estamos tan preocupados. La belleza de esto reside en las dificultades de sus vidas. Y la solución no pasa por ayudar a los leones. Ellos saben lo que tienen que hacer. La solución es permitirles vivir y morir a su manera sin matarlos ni ponérselo más difícil. Creo que si no estuviéramos convencidos de ello, la tristeza se apoderaría de nosotros. Pero no es el caso. Vemos esperanza en todas partes cada día. De alguna manera cada sonido que grabo es su voz. Una voz que puedo mostrar al mundo. Es un macho enorme y ha salido por raro que parezca, y está haciendo algo extraño. Está siguiendo a un búfalo tal y como lo hacen los leones. Está decidido, no titubea. Puede cazar más de 30 especies aquí fuera, pero hoy va directo a por una en concreto. Son muy generalistas, pero cazar búfalos es algo que no hacen nunca. Hay un recién nacido que la manada ha dejado solo para volver luego a por él.
Con experiencia en tal diversidad de presas, pensábamos que los leopardos se las apañarían bien en un rincón tan escondido de África. Y así es, pero les surgen algunos problemas. La deforestación está acabando con las zonas arboladas de las que disponían. Los leopardos son unos verdaderos artistas del camuflaje. Hay veces que hasta a nosotros nos cuesta encontrarlos. Pero algo está pasando con los leopardos. A finales de los 90 colaboramos con equipos militares de Botsuana en la investigación sobre la caza furtiva. Encontramos cantidades ingentes de lo que se conoce como carne de arbusto. Desde entonces, y especialmente desde que empezó la pandemia de la COVID, el fenómeno ha tomado unas dimensiones exageradas. Se ha convertido en crimen organizado transnacional. Y los leopardos son las víctimas de este mercado. Sus pieles moteadas se usan a menudo en ceremonias tradicionales por toda África. Las visten reyes, médicos y líderes religiosos. La intensa belleza de los leopardos es su sentencia de muerte. 2000 leopardos se cazan de forma legal cada año en toda África. Pese a los acuerdos, los leopardos están en peligro. Quizás responda a un anhelo de poseer la magia, pero ese anhelo es nuestro lado oscuro. Hace 12 años presentamos esta iniciativa a National Geographic para dar visibilidad al problema. Nació del profundo amor que sentimos por África, es nuestra pasión, y la situación es lo suficientemente grave como para pasar a la acción. Más del 80% del territorio que antes habitaban leones y leopardos ha quedado desprovisto de depredadores por la noche. La típica postal que conocemos de África ya no existe, pero merece la pena protegerla. En estos momentos tenemos 150 proyectos en marcha en 27 países de todo el mundo. Con ellos hemos podido salvar unos 4.000 leones en todo este tiempo. Pero necesitamos ejércitos enteros. Son criaturas obstinadas estas. Pese a todos los esfuerzos se niegan a extinguirse. Se defienden de ataques tremendos. Y en eso Beverly y yo encontramos la inspiración. Son los que nos animan a no rendirnos, a seguir por ellos. Una noche de verano, durante la temporada de tormentas, encontramos el mejor ejemplo de estas férreas ganas de vivir. Era la primera vez que alguien grababa a leones cazando elefantes. Nos sorprendió. Es dramático e intenso. La sacudida de emociones es similar a la de ir en un barco en una noche de galerna, y fue muy significativo para nosotros. Fue desgarrador, pero espectacular al mismo tiempo. Una manada de leonas cazadoras se abalanzó sobre una elefanta rezagada. Fue la noche de caza más agonizante de nuestras vidas. Observamos sobrecogidos por la solemnidad del momento. Distinguimos el momento exacto en el que se rindió y perdió la esperanza. La vida se le escapaba. Pero había algo, un atisbo de fuerza. Porque nada termina hasta que se termina del todo. Y entonces sucedió.
Sacó la esperanza de donde no la había. Viéndola alejarse hacia la oscuridad, viva como una superviviente, adoptamos una nueva filosofía de vida: la esperanza. Los leones van camino de la extinción para 2050, pero la luz de sus ojos no se ha apagado. Todavía no. Hay algo mucho más grande que nosotros en todo esto. Las tormentas que nos golpean sin cesar nos energizan, nos animan a seguir hablando con la gente. Porque estos lugares salvajes tienen algo demasiado mágico como para dejarlos desaparecer. Nuestra aventura se ha convertido en una obsesión. No nos importan las condiciones climáticas. No sé qué es lo que nos pasa, pero disfrutamos mucho en los extremos. Quizás sea ese gen explorador que tenemos, o que cuando todo el mundo busca cobijo y huye de la estación de lluvias, África se revela ante nuestros ojos. Es como si al pasar esta estación todos juntos, ellos y nosotros, una estación que nos hace vulnerables, ellos nos aceptaran. Sentimos que nos aceptan por pasar lo más duro juntos. Cuando seguimos a los felinos día y noche durante la estación de lluvias, vemos otra parte de ellos, pero también otra parte de nosotros. Derek y yo hemos vivido así durante 40 años, y literalmente uno al lado del otro. Hace poco pasamos lo que fueron 90 días seguidos de lluvia incesante y fuertes tormentas. Una se llevó el tejado de nuestra tienda y dejó todas nuestras pertenencias mojadas y rotas. Pero las malas condiciones sacan lo mejor de nosotros y siempre solucionamos estas pequeñas crisis echándole mucho humor. Yo podría haber calculado la caída del agua acumulada un poco mejor. Yo lo vi venir y debería haberla avisado, pero ya no se habría llevado la sorpresa. En momentos así, sé cuál es mi papel. Para una vida como esta hay que armarse de ingenio y de la capacidad de reírse de uno mismo. Con el campamento reparado, todos damos la bienvenida a un nuevo día de sol por fin, incluidos nuestros vecinos babuinos. Nos sobreponemos al contratiempo y comprobamos que nuestros datos y los ordenadores siguen operativos. Es como prepararse para un juicio. Las imágenes que toma Beverly, aparte de ser piezas artísticas, son importantes pruebas que nos permitirán defender nuestros argumentos a favor de la pertinencia de que los grandes felinos sigan existiendo. Son asesinos feroces y peligrosos. Todo el mundo sabe cosas sobre los leones. Al menos lo que sale en El Rey León. Otros no pasan de tenerles miedo. Pero de alguna manera ese es el problema. Nadie se imagina que podrían desaparecer. Mil millones de personas han visto nuestros documentales. Millones de personas han leído nuestros libros y artículos en decenas de lenguas. Y aún así, a veces, sentimos que hemos fracasado. Las escalofriantes cifras no engañan. Igual sí hemos fracasado por ahora. Y eso es lo que nos anima cada día. A despertar y a escribir un nuevo capítulo. A buscar una historia nueva de la que la gente se enamore. Quizás así se imponga la cordura.
El 95% de las negativas que hemos obtenido en nuestras vidas han sido un palo muy gordo para nosotros. Pero necesitamos hacer algo, así que nos centramos en estos lugares salvajes y buscamos a sus embajadores, a los jóvenes y a los viejos. Con su ayuda tratamos de convencernos, porque todos ofrecen argumentos sólidos para la coexistencia. Argumentos emocionales, racionales, ecológicos e incluso espirituales. Y los ofrecen al mundo con su belleza. Para tener una imagen global, comparamos manadas de leones de toda África. Así que ha llegado el momento de volver a ser nómadas. Hemos oído hablar de un paraíso olvidado y genuino y queremos ver si allí hay poblaciones sanas de depredadores aisladas de la influencia del hombre. Y para eso tenemos que llevárnoslo todo. Quitando una bolsa con ropa, todo lo que llevamos son provisiones y material de grabación. Sobreviviremos durante meses con esto. Eso si logramos despegar. Al abandonar nuestro paraíso isleño dejamos un trocito de nuestros corazones. Irnos de Duba, aunque trabajar aquí tenga sus complicaciones, se nos hace cada vez más difícil. Verlo desde el aire nos hace ganar perspectiva y nos deja claro la suerte que tenemos de vivir aquí. El Okavango debe de ser uno de los lugares más vírgenes y preciosos del mundo. Es el hogar de algunas de las mejores poblaciones de grandes felinos y de un núcleo sano del que podemos servirnos para recuperar la especie. También es el lugar donde una vez tuvimos la suerte de poder filmar la escena más extraordinaria que hayamos visto. Fue la primera presa de una leoparda a la que ya conocíamos muy bien. Llevábamos detrás de ella desde que tenía 8 días de vida. Lo que hizo fue una sorpresa absoluta. Al ir a subirse su presa al árbol, algo se movió. Era un babuino bebé de 1 día de vida. Legadema, la pequeña leoparda, no lo vio a la primera, pero cuando bajó a por él, nos preparamos para filmar una escena rápida y triste. Pero nos sorprendió. No intentó matar al bebé. Lo que hizo cuando vio que podía estar en peligro fue rescatarlo y subirlo a otra rama más alta y segura. Durante 4 horas, incluso de noche, cuidó al bebé. Juguetona por momentos, pero siempre con mimo y delicadeza, lo alejó del peligro de la misma manera que lo haría años después con sus propios cachorros. Parecía tener un dilema entre su deseo de cuidarlo y jugar con él y su instinto más natural como depredadora. Ese día algo cambió en nosotros al darnos cuenta de que nuestra idea de conservación se centraba en las poblaciones de grandes felinos y nos estábamos olvidando de un hecho de vital importancia, que cada individuo como Legadema tiene una personalidad y unos valores específicos. Hay 50.000 Legademas por ahí, cada una con su vida y su vida en nuestras manos. En este caso, la leoparda y el babuino bebé lucharon juntos contra el frío del invierno y durmieron juntos esa noche. Éramos documentalistas y conservacionistas, pero Legadema nos convirtió en defensores de los grandes felinos. Por eso lanzamos nuestro proyecto Big Cat Initiative, con el que iniciamos una nueva aventura para ser más activos en el rescate de los grandes felinos. Volando hacia el sur, llega un momento en que el verdor y sus ríos dan paso al desierto y a las arenas del Kalahari. Este es el fin. Ha sido un viaje lleno de voluntad. La voluntad de conocer a los grandes felinos y de luchar por su existencia. Nos desplazamos hasta lugares extremos a buscarlos.
Es la vida más emocionante y plena que podríamos haber soñado para nosotros. Una vida dedicada al estudio de los grandes felinos, los que son y los que fueron. Una vida al servicio de su futuro. Y lo hacemos porque entendemos que África, sin esos leones pisando las hierbas doradas del invierno, imprimiéndole su carácter salvaje, la libertad que todos anhelamos, la pureza de la naturaleza, tan suave y tan dura a la vez, no es más que un espacio vacío en el mapa. Por eso hacemos lo que está en nuestra mano para protegerlos.